Pero vamos a reconfigurar un poquito este concepto de miedo que conocemos. Para reconfigurarlo, aunque parezca que muchos pensamos, oye, ojalá no existiera el miedo, no, el miedo es imprescindible. Todos tenemos miedos, ¿vale? Y el miedo tiene que estar ahí. Entonces, cada uno, a partir de ahí, cada uno tiene su propia expresión del miedo. Hay quien se preocupa, hay quien siente inseguridad a enfrentarse a según qué situaciones, respeto por otra persona o incluso una fobia que ya es un nivel de miedo como mucho más exagerado, una fobia, etcétera. Hay diferentes expresiones de miedo y diferentes niveles, digamos, de miedo. Pero, ¿a qué se debe el tener miedo a unas cosas y en cambio a otras no? Como veis, he puesto un dibujito aquí de una araña, que es muy significativo, porque es un miedo muy común. Hay personas que tienen un miedo, un verdadero pánico y pavor a las arañas. De hecho, hay una fobia que se llama aracnofobia, pero en cambio hay personas que cogen una araña con la mano, hay personas que tienen una tarántula en la mano y que les corre por el brazo y no les da ningún miedo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas personas? Los miedos pueden ser de dos tipos, adquirido o heredado, pero siempre que hay un miedo es porque hay una experiencia anterior. Luego hablaremos de eso, de que de del condicionamiento del miedo a la experiencia previa. Pero ahora vamos antes a otra cosa. Nos solemos preguntar cómo me quito o cómo supero este miedo. ¿Vale? Nuestra gran preocupación es, me gustaría no tener miedo a esto o cómo me quito este miedo. La cuestión es que no puedes eliminar este miedo porque este miedo tiene que estar ahí. Lo que sí puedes hacer es mejorar la gestión de ese miedo, pero siempre te acompañará, siempre estará ahí, lo puedes trabajar, pero lo que tenemos que cambiar es esta percepción de que ojalá no tuviera miedo. No, ahí está el error, el miedo debe estar porque el miedo nos protege. Pensar que si no tuviéramos miedos, seguramente naceríamos y en pocos años moriríamos, porque imaginaros si no tuviéramos miedo a nada. Es que nuestra vida estaría en peligro constantemente. El miedo, pero bueno, ya cuando somos adultos, de hecho, el miedo es el impulsor del cambio. Como dice mucho, hay un coach, bueno, que lo conoceréis, que es Tony Robbins, que siempre dice que el miedo es lo que nos impulsa a salir de donde estamos, porque siempre nos movemos intentando dos cosas, o evitar lo que nos da miedo o tener lo que queremos. Son los dos motores que nos mueven. Porque queremos salir de donde estamos, porque queremos algo mejor, por lo tanto, porque tenemos miedo a quedarnos sin nada o a la carencia o tenemos miedo a muchas cosas, o porque queremos estar, o sea, porque queremos el placer, porque buscamos el placer. Entonces, el miedo es el que nos lleva a movernos cuando estás incómodo en un contexto. Claro, entonces, por ejemplo, es un caso muy, bueno, pues por desgracia que se ve mucho. Cuando una persona se queda sin trabajo, claro, lo primero que entra es ese miedo de qué va a pasar ahora. Entramos en miedo, pero ese miedo que hace nos empuja a movernos, porque decimos, claro, es que si ese miedo, por ejemplo, no puedes permitir que te paralice, porque necesitas un trabajo, necesitas generar ingresos para comer. Por lo tanto, ese miedo lo que hace es que te da impulso y te da fuerza para moverte, para buscar otro trabajo, para formarte, pero te da impulso para moverte. ¿Por qué? Por miedo a quedarte sin dinero y a no poder comer, o por miedo a no poder dar de comer a tus hijos, o por miedo a que te quiten la casa, pero fijaros que siempre el centro es el miedo. Sin miedo no tendríamos necesidades, ni tendríamos ambiciones,
ni tendríamos interés en buscar soluciones a los conflictos. Si no nos diera miedo nada, no tendríamos ninguna necesidad de hacer nada de esto. Por lo tanto, siempre estaríamos estancados o en una cierta, digamos, apatía o conformismo de vivir siempre en una misma, digamos, zona de confort, porque como no tendríamos miedo a nada, pues no nos importaría tampoco nada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, imaginaos lo importante que es ese miedo. El miedo es necesario para cuestionarnos el tipo de vida que llevamos ahora. Por lo tanto, la presencia del miedo es fundamental. ¿Vale? Puedes comprender el origen de un miedo, pero siempre estará ahí y tienes que aceptar, el trabajo está en aceptar que el miedo debe estar ahí y no es todo lo malo que a veces nos pensamos que es. Aquí también incluyo una frase de Krishnamurti en este caso, que decía que el paso de la certidumbre a la incertidumbre, eso es el miedo. ¿Vale? ¿Qué es lo que decía? Es el ejemplo que he puesto antes, por ejemplo, es lo que comentaba antes. Sobre el ejemplo que he puesto de una persona que se queda sin trabajo. Cuando una persona tiene una estabilidad, tiene su trabajo, tiene sus ingresos, paga sus gastos, todo está bien, está en una certidumbre, tiene su situación controlada. Pero claro, esa situación puede cambiar de un día para otro. Las cosas cambian. A esa persona lo despiden de la empresa y ahí entra en una incertidumbre de qué va a pasar ahora. Ahí es donde ataca el miedo. Es el paso de lo conocido, de la rutina, a algo distinto, a algo nuevo, a tener que enfrentarse a algo nuevo, tener que dar un paso y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y en una situación así hay que sacar pues esa fortaleza, esa valentía, y como eso es nuevo, eso es lo que da miedo. Entonces, aquí encontré este ejemplo que me gustó mucho y por eso lo incluí. El miedo es como un deseo, pero al revés. Entonces, el consejo que se da en estos casos, que doy, es que observa dónde tienes ese miedo porque es por ahí por donde hay que ir, sin cuestionarnos la presencia. Entonces, como dice la frase, hazlo. Y si es con miedo, hazlo con miedo. No te preguntes cómo quitarte el miedo. Mentalízate que el miedo no te lo vas a quitar. El miedo siempre va a estar ahí y de hecho tiene que estar ahí. Agradece que ese miedo esté ahí y piensa que está ahí para hacer que nuestra vida sea más interesante y valga la pena vivir. ¿Por qué? Porque ante una situación de incertidumbre, precisamente ese miedo es el que es el que nos hace, nos empuja a tomar acción, a buscar una solución o a hacer cambios en nuestra vida. Y de ahí y de esos cambios surge la evolución y el avanzar a cosas mejores.